Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les traigo una clase bastante interesante para desarrollar el criterio de construcción de nuevos mundos. Vamos a compartir pantalla. Pues fundamentalmente la construcción de nuevos mundos se basa en un criterio de ingeniería para poder crear nuevas condiciones bajo las cuales nosotros podamos construir nuevas realidades. Tenemos una agenda bastante corta. Primero vamos a hablar de lo que es la ontología, después lo que es el espacio de posibilidades y vamos a tener algunas ideas de cierre. La creación humana, la forma como nosotros nos podemos comunicar, la forma como podemos utilizar el lenguaje para crear realidades, es algo muy importante. Es la forma como nosotros podemos transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones y es también la manera como nosotros podemos crear nuevos mundos. Con lo cual, como dice Wittgenstein, el lenguaje es el límite de nuestro propio mundo. Entonces, lo que es la realidad o la creación de realidades es un término que se puede asociar un poco a lo que es la filosofía. En este caso, de lo que es la definición de una ontología, pues definitivamente es una parte de la metafísica que estudia al ser en general y sus propiedades, es decir, lo que realmente es. Para Giordano Bruno, existe un universo infinito, repleto de mundos, lo que encaja muy bien en lo que es la concepción transcompleja de que existen diferentes dimensiones de la realidad o hay diferentes realidades según lo que cada una de las personas piense o sienta o perciba. En Leibniz se propone que el argumento ontológico define que el ser necesario existe con tal sea posible. Es decir, una realidad dentro de un espacio tecnológico, de un espacio virtual, es porque existe. Entonces no necesariamente yo debo tocar lo que es tangible para poder definirlo como realidad. Una idea también es si existe, entonces esto tiene que ver con lo que es la posibilidad y la necesidad de que esto exista en alguno de los niveles de realidad. En Harman, él comenta que es la ciencia realidad múltiple y diversa del ser. Es decir, el mundo existe, pero para cada una de las personas es diferente y hay una apreciación distinta de lo que es la comprensión del mundo, la forma como se manifiesta y la manera como nosotros podemos enfrentarlo. Con lo cual hay diferentes niveles de realidad que coexisten en una sola totalidad. Entonces, en realidad la ontología es una vía de replicación de la realidad y en lo que es el tema desarrollo web, nosotros utilizamos esa realidad, eso que nosotros estamos viviendo, creando, conociendo, como una forma de relacionar información o categorías. Es una manera de procesar el lenguaje natural, es una manera de administrar el conocimiento, es una forma de crear un mundo que tal vez no es tangible, pero sí existe, como estábamos hablando de las definiciones filosóficas de lo que es la ontología. Entonces, unas ideas o un mundo ideático puede tomar diferentes formas según las categorías, las palabras, las relaciones, las hiperrelaciones, el significado, los símbolos y todo lo que es el entramado semiótico del lenguaje y sus relaciones, o de la forma como se interrelacionan. Entonces, desde lo que es la apreciación de la creación de mundos ontológicos o de realidades ontológicas, hay algunas consideraciones. Primero, no existe un modo correcto de modelar una ontología. Cada una de las personas tiene ese toque de ciencia, ese toque de arte, y
cada persona puede tener obviamente su método para desarrollarlo. Después tenemos entonces el desarrollo de una ontología como un ciclo que puedes empezar por un lado, puedes empezar por el otro. Eso depende de la decisión de cada uno de los diseñadores del espacio ontológico, del plano en que se está trabajando. Y los elementos de la ontología realmente deben representar el concepto, las categorías, las relaciones, las hiperrelaciones que tienen con el fenómeno. Entonces, si es un conjunto de ideas, si es un conjunto de categorías, si es un conjunto de palabras que se relacionan dentro de lo que es el fenómeno que estamos diseñando. Y obviamente se debe comunicar el conocimiento a través del diseño, que es una de las cosas más bonitas que tiene el diseñar planos de realidades o hiperespacios. Entonces se entiende como un sistema de conocimiento en donde tenemos un dominio que puede ser un problema o puede ser una realidad, dependiendo de la forma como nosotros estemos concibiendo esa realidad. Entonces, dentro de ese dominio se interrelacionan entidades, sus propiedades, las categorías, los usos que se le dan a eso, los conceptos, los límites, sus propiedades, ya lo comentamos, la forma como se relacionan y los límites de lo que puede ser creado como cosa tangible que existe físicamente, o como no cosas que existen en un hiperespacio o una idea, es también una no cosa. Es también la conjunción de objetos físicos, fenómenos, cosas artificiales, y desde lo que es la representación del realismo orientado a objeto de Harman, pues la no localidad y la no temporalidad, es decir, no necesariamente tiene que haber un espacio físico tangible para que exista, ni tampoco tiene que crearse o debe estar trabajando en el mismo espacio síncrono. Esto tiene que ver un poco con lo que es la creación de realidades virtuales y cómo con interrelaciones de conceptos tiene que ver con la representación de las categorías esenciales y la forma como nosotros la podemos unir dentro de una tecnología. No necesariamente tiene que ser una tecnología programada, sino que también puede ser una forma de poder desarrollar planos que se estén llevando. Entonces, como relocalización de relaciones, el, el cambio que podemos tener desde lo que es los sistemas adaptativos complejos. Oye, yo no sé si me quedé en ese punto. Ah, se me ha quedado parada la pantalla y de repente no quedé en la mejor posición. Seguimos aquí entonces. En lo que es el comportamiento de los sistemas adaptativos complejos, pues si hay una emergencia, hay una emergencia que se puede entender como la necesidad de cambiar o como aquello que está naciendo, está emergiendo. Entonces, si hay un proceso que está cambiando, que está modificándose sus relaciones, que puede ser el ámbito laboral, que puede ser el ámbito académico, que puede ser institucional, que puede ser una idea que se esté creando, algo que están haciendo y tiene sus relaciones locales, está emergiendo y por supuesto que si vamos a la ley del caos, el sistema que estaba en un estado llega a un punto de bifurcación y cambia. Entonces, dentro de lo que es el cambio externo, del ambiente, lo que tiene que ver con los feedback se van dando dentro del sistema como tal, o los cambios, pues hay una relocalización de las relaciones y un cambio. Entonces, aquí les traigo algunas metodologías para el desarrollo de estos espacios ontológicos o entornos, en donde tenemos una parte, donde tenemos una inspiración, que tenemos el problema que deseamos desarrollar, o tenemos la idea que vamos a ir montando, y bueno, ahí está el usuario, el uso, el caso, el dominio, vamos modelando lo que es el proceso de desarrollo, hacemos todo lo que es el pase a la ideación, entonces tenemos
con quién vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer, tenemos tormentas de ideas, hacemos una síntesis, garabateamos, que es sumamente importante para el desarrollo de aplicaciones y desarrollo de planos ontológicos. Tenemos esa ideación y creamos un prototipo. En base a ese prototipo, pues lo podemos implementar a ver si realmente funciona y no necesariamente tiene que ser un desarrollo web o una aplicación, también puede ser un modelo gerencial que estamos creando desde ese bocetado que hacemos, lo ponemos en práctica en la realidad, lo probamos y eso, como es un ciclo, pues volvemos otra vez a retomar si deseamos cambiar el, el modelado. Yo personalmente creé esta ontología que me parece que fue la unión de varias metodologías que revisé. Entonces hago 4 fases fundamentales para el desarrollo de planos ontológicos. Primero, como estamos hablando de la ideación, es esa gestación, es identificar cuál es mi dominio, qué es lo que voy a hacer, cuál es el problema, cuáles son las soluciones factibles, cómo se va a desarrollar. Después paso a una fase de análisis, donde desarrollo mi documentación, lo evalúo, hago todo lo que es el conocimiento arquitectónico de lo que es el plano ontológico, claro, de los recursos que voy a tener necesidad dentro de esto. Entonces, hago lo que es el análisis de elementos, que son todos los objetos necesarios para conformar esa ontología. Si necesito personal, recursos humanos, si necesito cajas, si necesito web, qué es lo que requiero para esto. Realizo el análisis del dominio y voy planteándome escenarios e interrogantes posibles para poder desarrollar esto. Después que yo hago esa fase de análisis y puedo tener en algún caso, si estoy ya dando la vuelta, un reuso de ontología porque yo voy ajustando a las realidades o a la prueba que ya hice, voy a realizar el ajuste o el reuso de la tecnología. Después tenemos entonces el diseño, que realmente es la conceptualización, es el bocetado del modelo, es la integración de los elementos, es mi mapa mental, es la forma como yo voy a diseñar la ontología. Hago la definición final de cuáles son los objetos que realmente voy a usar, cuáles son las relaciones, cuáles son las entidades, cuáles son las propiedades, cómo van unidos, cómo van trabajando, cuáles son las dimensiones. Entonces voy ensamblando cada uno de esas capas y se implementa el uso de la ontología adaptado a los nuevos requerimientos y a la documentación que se desarrolla. Bueno, aquí yo creé una ontología como un espacio de posibilidades en donde jugué un poquito con el método integrador tras complejo como forma de hacer las cosas. Tenemos un espacio de posibilidades en donde el problema mente-cuerpo es un dilema metafísico que tiene que ver con la filosofía, pero a la vez es una forma de interpretar la realidad desde distintas disciplinas. Tenemos entonces la posibilidad de construir nuevos mundos en el medio. Después tenemos como punto 1 esa ideación, esa inmersión fenoménica que me permite revisar, observar cuáles son los requerimientos del usuario, qué es lo que quiero tener dentro del dominio y entender un poco la realidad. Después defino paradigmáticamente cuál es mi postura, si mi postura es una postura transcompleja o una postura clásica positiva, o realmente voy a desarrollar esto porque es algo cualitativo. Entonces hago mi selección de la postura y preciso teleológicamente para colocar cuáles van a ser mis objetivos o por lo menos modelar cuáles son los objetivos que voy a tener para ello. Después tengo una conceptualización teórica. Yo puedo desarrollar mi concepción teórica si gusto hacerlo como un modelo conceptual. Entonces digo que voy a trabajar con un sistema para desarrollo de aplicaciones
y ese sistema de desarrollo de aplicaciones está fundamentado en fulano, sutano, perencejo, y hago todo mi entramado teórico haciendo una cosmovisión. Luego, entonces, vengo a una ideación metódica donde diseño cuál es el abordaje, cuál va a ser mi metodología de desarrollo, entendiendo que no hay una forma única de hacer las cosas y que además de eso yo puedo desarrollar mi propia forma de hacerlo. Luego tenemos la construcción del conocimiento, que es el prototipado de soluciones, es la manera como yo la voy a construir como tal, cómo va a ser el desarrollo, y el diseño de todo lo que es la capa semántica, que si yo estoy trabajando con datos, con información, con lenguaje, con este tipo de cosas, pues obviamente tengo que tener el desarrollo de todo lo que es el sistema de base de datos, el sistema de información como tal, base para eso. Y después, finalmente, modelo mis procesos ontológicos, ejecuto los escenarios, hago mi diseño físico y lo pruebo. Y eso es un ciclo. Por eso es que está colocado como un ciclo que se puede comenzar por un lado, se puede comenzar por otro. De hecho, si nosotros nos damos cuenta en el plano ontológico que estamos viendo, tenemos una región de lo no conocido, que es donde yo estoy desarrollando toda la creación completa del plano ontológico, y tengo un plano de lo conocido, que es donde estoy estudiando la realidad, el fenómeno o el dominio, y entonces ese conocimiento de la realidad me va a llevar al modelado del nuevo mundo, como yo siempre llamo. Entonces, esto me va a llevar a la región de lo no conocido. En el medio, por supuesto, que empieza la imbricación, empieza a unirse todo lo que es el mundo no conocido con el mundo conocido, o sea, las cosas y las no cosas, y empieza a generarse eso que tenemos ahí abajo, que Harman señala como malla no localizada, que flota frente a los objetos que existen independientemente de la percepción humana. Entonces esto es un poco de fenomenología, es un poco de metafísica, es un poco de diseño de sistemas, obviamente que influenciado por el pensamiento transcomplejo, y este caso específico para construir nuevos mundos, jugando un poco con lo que es el método integrador transcomplejo. Finalmente, pues al cierre quiero comentarles que las ontologías ayudan a crear y a gestionar y a visualizar modelos desde una perspectiva simplificada. Entonces yo tomo mi lenguaje, mis conceptos, mi conocimiento, mi dominio, mi estructura semántica para crear un nuevo mundo, y su objetivo es realmente replicar las condiciones de una realidad o mejorarla, ¿por qué no? O crear una nueva en donde se pueda comprender, gestionar y recuperar conceptos en cada dominio. Las ontologías entonces son sujetos a muchas cosas, y en muchos espacios. Se puede utilizar en comercio electrónico, se puede utilizar para educación, se puede inclusive utilizar para el desarrollo de inteligencias artificiales, para documentación, para ingeniería de software, tiene muchas posibilidades. Y para investigación, pues es una forma ideal para crear modelos teóricos. Esto precede al modelo práctico porque obviamente todo comienza en el mundo de las ideas y después lo materializamos. Entonces, espero que esta pequeña clase les sirva para poder crear su plan ontológico. Esto es necesario para la creación de conocimiento nuevo, y nos va a servir mucho la idea de utilizar mapas mentales, la idea de utilizar planos que donde yo pueda garabatear, pueda escribir, pueda borrar, pueda cambiar, pueda probar en la realidad, y esto es de mucha utilidad. Entonces, no me queda más sino despedirme hasta una otra oportunidad.